La dictadura perfecta fueron las palabras que utilizó el escritor peruano Mario Vargas Llosa para describir al sistema político mexicano en 1990. En ese momento, él hablaba del Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI. Pero ¿qué hace que ahora las palabras de Mario Vargas Llosa suenen tan bien con el gobierno actual de México? ¿Qué de cosas parecidas tendrá? ¿Habrá algo que ellos habrán hecho para nunca perder el poder? Todas esas preguntas las vamos a resolver ahora en este video. Hola mis amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Bless de Canadá. Desde 1929 hasta el año 2000, un solo partido tenía el poder de todo en México. Cuando digo de todo, me refiero al gobierno federal, a la policía, la Cámara de Diputados, hasta los sindicatos de trabajadores estaban en control de un solo partido, cosa que al parecer se está repitiendo en estos años actuales. Y es por eso que este 15 de noviembre de 2025, muchos jóvenes y no tan jóvenes saldrán a manifestarse contra el gobierno actual. La pregunta es, ¿qué es lo que ellos están buscando? Y te respondo que ellos buscan la revocación del gobierno. Pero, ¿esto es algo que va a valer la pena? ¿Esto es una idea correcta o será una trampa del poder? Sobre todo porque habemos algunos que pensamos que desde 1929 hasta la fecha sigue gobernando el mismo partido. Ni izquierda ni derecha. Aquí el crimen organizado usa ambas manos. No defiendas malos partidos, defiende a buenas personas. El PRI y sus antecesores habían gobernado México de forma ininterrumpida desde su fundación en 1929. Fueron 70 años de hegemonía donde ese partido, fundado por Plutarco Elías Calles, dominó México de derecha a izquierda. Que se sumarán 10 millones más. Tenían tan bien orquestado todo lo relacionado con el poder que en 1970 el presidente Luis Echeverría decidió abrir la Cámara de Diputados para tener pluralidad de otros partidos políticos, pero esto solamente fue una maña para poder afianzarse más en el poder. De aquí es donde el escritor Mario Vargas, tomando la historia, decidió comparar a México con una dictadura perfecta. ¿Pero por qué es una dictadura perfecta? Porque muchas de las personas creían que vivían en una democracia, que podían votar y elegir a sus representantes cuando solamente un solo partido iba a ganar siempre todas las elecciones, ya que el pueblo no sabía cómo habían orquestado cada una de estas votaciones para que jamás ganara otra persona que no fuera la que el poder habría decidido. En la década de los 80 y 90, el hartazgo del pueblo de México era más que evidente. La mala gestión del terremoto del 85, el levantamiento zapatista y otras cuestiones como la corrupción de la familia del actual presidente Carlos Salinas de Gortari hizo que México buscara sangre nueva, ideas nuevas y formas nuevas que lleven a México a un mejor porvenir. Entre todo esto se levantó un joven quien había dirigido la campaña presidencial del presidente Carlos Salinas de Gortari. Pronto, este joven se daría cuenta que este fue su peor error. Ha llegado el momento de pasar de las buenas finanzas nacionales a las buenas finanzas familiares. Yo siempre he dicho que no todas las personas son malas. Y entre tanta bajeza que había en ese partido, salió alguien, se llamaba Luis Donaldo Colosio, que fue candidato para la presidencia de México en 1994. Era tradición que el dirigente de la campaña presidencial se convirtiera en el siguiente candidato a la presidencia. Y sumándole a esto, que Luis Donaldo Colosio era muy buen amigo de Carlos Salinas de Gortari. Pero a pesar de todo esto, sus ideales eran diferentes a los del partido reinante. Veo a ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan. Veo un México con hambre y sed de justicia, gente agraviada por las imposiciones de la ley. Este fue precisamente el discurso de Luis Donaldo Colosio
que lo sentenció a muerte, ya que en ese discurso que dio en marzo de 1994 se desligó totalmente del partido al cual representaba e hizo algo que aún los gobernantes del día de hoy no han logrado hacer. Reconoció que el poder estaba mal, reconoció que el poder no servía para el pueblo y que era necesario regresarle ese poder al pueblo. Y eso le cayó mal a muchos y por eso él, el día de hoy, no está entre nosotros. Pero a pesar de todo esto y la crisis desatada en diciembre de 1994, el PRI decidió quedarse 6 años más en el poder. Pero el hartazgo de México ya era demasiado y para evitar un levantamiento tenían un plan. Y después de 80 años de estar en el poder, de estar agraviando al pueblo, por fin un partido diferente había ganado las elecciones y el primer candidato se llamó Vicente Fox. Parecía que México lo había logrado. Un nuevo poder estaba en el gobierno. Se hicieron grandes logros como el Seguro Popular, la Ley Federal de Transparencia y el acceso a la información pública gubernamental y un buen manejo económico que controló la inflación. Pero aún así, la corrupción igual impactó a este gobierno. Y aunque no se le ha sido probado nada, podemos hablar de los amigos de Fox, los tráficos de influencia con los hijos de Marta Sahún y la más grave de todos, la auditoría de Los Pinos desaparecida, ya que en 2019 la función pública había extraviado una auditoría de 2015 que documentaba actos de corrupción durante la remodelación de la residencia de Los Pinos. Pero aún así hizo que México siguiera confiando en el Partido Acción Nacional, lo que le dio un segundo sexenio con el presidente Felipe Calderón Hinojosa, el cual hizo grandes avances en infraestructura, reformas económicas, pero también su gobierno fue marcado por la lucha contra el crimen organizado, ya que él decidió combatir abiertamente a los grupos criminales. Esto intensificó la violencia en el país, pero lo que más llamó la atención fueron las reformas donde buscaron alianzas con el PRI e hizo pensar que todo estaba organizado por ellos mismos. Pues como lo vemos, de los gobiernos del PAN no podemos decir mucho, ya que solamente fueron 2 sexenios. Y el detalle aquí es que en estos 2 sexenios, aunque México parecía estar saliendo adelante, realmente pasó sin pena ni gloria. Y desafortunadamente, como en todos los gobiernos, también hubo sus detalles de corrupción. Y esto me hace pensar a mí, ¿será acaso que sí hemos elegido a nuestros gobernantes o solamente será una obra de teatro en la cual nosotros solo somos partícipes y el poder se sigue quedando en un solo grupo? Porque aunque reconozco que no se pueden hacer los cambios de la noche a la mañana, los cambios tienen que ser evidentes y una de las primeras cosas que se tienen que cortar para que se vea un cambio es quitar las malas mañas. Y desde 1929 hasta el día de hoy, en el 2025, todos los partidos y gobernantes de México se les puede acusar de corrupción en mayor o menor medida. Algo curioso que hay que notar es que en México cada 100 años hay un levantamiento contra el gobierno y yo creo que los dirigentes ya se dieron cuenta de esto. Es por eso que permitieron la alternancia con el Partido Acción Nacional. ¿Y por qué lo sé? Porque después de esto volvió a gobernar el PRI con Enrique Peña Nieto, un gobierno chistoso, bizarro, que más que gobierno parecía una telenovela. Y después de ese gobierno tan fatídico, chistoso, bizarro de Enrique Peña Nieto, le abrió la puerta al Mesías, a esa persona que todo mundo creía que iba a salvar a México y que todos sus discursos hablaban de un México grande, maravilloso. Sí, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros nunca vamos a mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Debo de confesarles, amigos, que yo inicialmente voté por Andrés Manuel López Obrador cuando él fue candidato contra Enrique Peña Nieto. Después de eso, en la candidatura del 2017 para su presidencia en el 2018, yo ya no quise votar por él porque algo me llamaba la atención y me di cuenta
como muchos mexicanos, de que había una trampa en todo ese discurso. La austeridad republicana fue la mayor implementación que Andrés Manuel López Obrador prometió para el país. Programas sociales y programas como el bienestar. Prometió también el combate a la corrupción y mega infraestructuras que podrían ayudar al país a crecer económicamente. Pero la realidad es que, a pesar de todo eso, lo único que podemos ver de su gobierno fue el bajo crecimiento económico, los debates sobre la política de seguridad, ya que aumentaron los crímenes. También podemos ver que las infraestructuras que se prometieron, como el Tren Maya, fueron solamente un escaparate para el lavado de dinero y tráfico de influencias. Los programas del bienestar, que en apariencia apoyan a los más necesitados, terminaron siendo un nido en el cual muchas personas aprovecharon para desviar recursos y así aumentar la corrupción en el país de México. Desde las mañaneras, Andrés Manuel López Obrador pintaba un México muy diferente al que se veía en las calles, y había un solo fin para todo esto: perpetuarse en el poder. Y después de obras faraónicas, promesas incumplidas y una mañanera que solo parecía una reunión de amigos para contar cosas que creías que podías hacer y que realmente nunca pasaron, comenzó la siguiente proceso electoral. En ese proceso electoral, mis amigos, yo personalmente me di cuenta que México es una pantomima del poder. ¿Me vas a decir que Xochitl Gálvez era la mejor opción contra Claudia Sheinbaum? ¿Me vas a decir que no había otra persona que pudiera competir? Parecía un chiste todas esas elecciones. Parecía todo una obra de teatro y que contrataron a los peores actores para hacer esta obra de teatro. Y ahora llegamos a esta presidencia en la cual la presidenta Sheinbaum ha hecho todo lo que vas a ver a continuación. El PRI no se crea ni se destruye, solamente se transforma, y esta es la cuarta transformación. 18 meses han pasado desde que Claudia Sheinbaum empezó a gobernar México, con una aprobación envidiable, pero todo esto se ha ido diluyendo poco a poco, ya que su gobierno se ha visto marcado con las malas administraciones ante desastres naturales, el aumento del crimen en el país y sobre todo el evidente pacto con el crimen organizado. Ella continúa con la tradición desde las mañaneras, pero desde ahí solo ha servido para justificar la ineficiencia de su gobierno y tapar y lavar la imagen de su antecesor. Por lo visto, México sigue estando en las manos de los mismos, aquellos que desde hace mucho tiempo controlan el país. Todo ese desinterés, esa falta de empatía al momento de afrontar las responsabilidades como presidente de México ha hecho que nuestros jóvenes y nuestros adultos ya no crean más en el gobierno, e inspirados por lo que pasó en Nepal, nuestros jóvenes han decidido salir a pedir la revocación de gobiernos. Pero como les dije al principio del video, ¿será esta una buena idea? La revocación de gobierno se encuentra en la Constitución mexicana, pero ¿qué creen? Fue puesta por el anterior presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y detrás de todo eso, yo creo que hay una trampa para jamás perder el poder. La revocación de mandato se encuentra en el artículo 35 de la Constitución Política de México. Pero, aunque parece una buena idea, realmente cuando ves los detalles te das cuenta que no es así. Para empezar, necesitas que el 40% de la lista nominal de los electores se decidan por la revocación de mandato, y esto en la mayoría de las entidades del país. Sumado a esto, debes de recordar que en el momento que se efectúe la revocación de mandato, no eres tú como ciudadano quien elige al siguiente presidente, sino lo hará la Cámara de Diputados y Senadores. O sea, que esa elección no nos pertenece. Otro tema controversial de todo esto es que a México se le ha acusado por años de narcogobierno. Y déjame decirte que yo creo que esto es verdad. Y no empezó ahora, empezó desde el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Eso es mi apreciación. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, porque en el momento en que Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México,
comenzó a repartir México a sus amigos. ¿Sabes qué pasó? Todo este reparto de México fue a base de préstamos. Empresas que no salieron, tú y yo las rescatamos. En la actualidad, Pemex está cayendo. Y también, si te vas a la historia, te das cuenta que el poder del narcotráfico comenzó a crecer desde esa fecha. Ahora, el pueblo de México no va a poder hacer nada contra eso, si no te tenemos a ti. Aquellos que renuncian a la libertad esencial para comprar un poco de seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad. Estoy hablando a ti, amigo de las Fuerzas Armadas de México, llámate policía, llámate ejército o de la Marina. Tú hiciste un compromiso cuando te metiste a las Fuerzas Armadas de México, de proteger México, de proteger nuestro país. Y nuestro país no son unas personas sentadas en unas sillas elegantes. Nuestro país son todas esas personas que, como tú y como yo, salimos día a día a trabajar. Tu deber es defender al pueblo y no a los que tienen el poder. Te necesitamos en esta lucha. Existe algo peor que un político corrupto. Es un ciudadano que los defienda. La corrupción se alimenta del fanatismo del pueblo. Estoy de acuerdo con que vayas a marchar el 15 de noviembre de 2025. De hecho, si yo estuviera en México, estaría ahí con ustedes. Y es por eso que estoy haciendo este video. Pero hay que saber qué es lo que vamos a pedir. Hay que saber qué es lo que queremos. Y una de esas cosas es darnos cuenta que la revocación del gobierno no es viable. Lo que nosotros necesitamos, sacar a todos los miembros de todos los partidos políticos. No hay ni uno solo bueno. Todos, cada uno de ellos están de acuerdo. Te voy a dar un punto para que lo tomes en cuenta. Si ese diputado, que no es del gobierno actual, está en contra de ellos, ¿por qué no se ha bajado su sueldo? ¿Por qué no ha pedido que su sueldo sea un sueldo modesto y que ese dinero se mande a las instituciones como el IMSS, como las escuelas y otras tantas cosas que necesita México? ¿Te das cuenta? Nos están vendiendo una obra de teatro y es tiempo de bajar el telón y comenzar de nuevo. El pueblo que lo ha perdido todo, lo último que le queda por perder es el miedo. Y México ya lo está perdiendo todo. Antes de concluir, amigo, déjame pedirte unas disculpas, porque este video debió salir el 14 de noviembre. Desafortunadamente hubo una enfermedad aquí conmigo que me impidió seguir editando este video. No fue nada grave, pero sí tuve que decidir entre seguir haciendo mi trabajo habitual, mis compromisos y descansar, pero esa marcha ya pasó. Al día de hoy, los jóvenes se manifestaron y pasó todo lo que tenía que pasar. El gobierno utilizó toda la maquinaria para desacreditar la marcha, para meter personas dentro de la misma marcha que violentaran, y estos jóvenes quedaran en evidencia de que esta marcha era solamente levantada por personas que querían desestabilizar el país. También movió toda la maquinaria política para meter dentro de la marcha a los partidos de oposición para que se apoderaran de esta marcha. Con esto ellos podrían validar la retórica dicha desde la presidencia. Todo esto es un show. Tanto los que entraron para violentar y desacreditar la marcha como los políticos que decían apoyar esta marcha, porque claramente se les dijo por los organizadores de esta marcha que no querían a ningún partido político presente, y sin embargo fueron para validar lo dicho desde la presidencia. En conclusión, México está pasando por problemas no solamente de seguridad, no solamente económicos, sino también políticos y sociales. Y esto no es de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, porque los partidos políticos son todos los mismos que nos están vendiendo una historia desde la Cámara de Diputados, desde la Cámara de Senadores y desde la presidencia. Desafortunadamente ya lograron acaparar el Poder Judicial y poco a poco nosotros como ciudadanos estamos perdiendo nuestro poder y nuestra libertad. Te pregunto a ti, ¿vale la pena seguir defendiendo partidos políticos o es momento como ciudadanos poder exigir que se nos cumpla lo que prometieron? La revocación de mandato es algo que se encuentra en nuestra Constitución, pero como te dije, desafortunadamente parece ser una trampa más del poder, en donde te van a hacer creer que tú estás pudiendo elegir, pero la elección pertenece a ellos, porque aunque no lo creas, México vive en una dictadura y el poder sigue siendo de los mismos. Este video fue inspirado y es en honor a cada una de las personas
que por defender la libertad de México y levantar sus voz perdieron la vida. Uno de ellos es este personaje, Carlos Manzo, el del sombrero, que es el último que ha sido ultimado por el gobierno, es el último que ha sido ultimado por levantar la voz y por darse cuenta que todo lo que está pasando en nuestro país siguen siendo los mismos que lo dirigen. Y el ejemplo está claro, aquí te lo muestro. ¿Te das cuenta? Mientras tú y yo peleamos para ver quién de ellos son los buenos, ellos se ríen de nosotros en nuestra cara y conviven juntos. Ahora la pregunta es para ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir confiando en partidos políticos que desde hace mucho tiempo están viendo la cara o comenzarás a confiar en tu pueblo? Nuestros dirigentes están entre nosotros. Nuestros verdaderos dirigentes están en tu colonia, en tu ciudad y no pertenecen a ningún partido político. Pertenecen al pueblo de México. Es tiempo de buscar a nuestros verdaderos dirigentes y decirle a estos que están ahorita en el poder que ya no los necesitamos. Es tiempo de que se vayan. Recuerda que un gobernante no es gobernante si no tiene a quien gobernar, y ellos no tienen poder si no tiene quien los siga. La opción es tuya y la decisión es tuya. ¿Vas a inclinarte hacia un México libre, hacia un México de partidos políticos? Esa opción es tuya. Hasta la próxima.